en los bienes públicos. Pero antes de empezar, tenemos que explicar que los bienes en general pueden tener dos características, la rivalidad y la excluibilidad. Dentro de lo que sería la rivalidad, cualquier bien va a ser o bien rival en el consumo o bien no rival en el consumo. Que un bien tenga la característica de ser rival en el consumo quiere decir que si yo lo consumo, eso ya impide que otra persona lo esté consumiendo. Bienes que serían rivales en el consumo serían, por ejemplo, un billete de avión. Está claro que si yo compro un billete para un asiento, pues otra persona no va a poder ir en ese mismo asiento. Lo mismo ocurre con una camiseta. Si yo me la compro, está claro que hay otra persona que no va a poder hacerlo. Pero por otro lado tenemos aquellos bienes que son no rivales en el consumo. ¿Qué sucede cuando el hecho de que yo pueda disfrutarlos no impide que otros también puedan hacerlo? Como por ejemplo un puente. Yo puedo pasar por un puente y eso no dificulta que haya otros cientos o millones de personas que también puedan pasar por ese puente. Es decir, que los bienes no rivales son aquellos que pueden consumir muchas personas a la vez, porque el hecho que lo consuma una persona no va a impedir o a dificultar que lo pueda consumir otra. Sin embargo, aquí debemos aclarar que también existen lo que se llaman bienes parcialmente rivales, que son bienes que pueden utilizar muchas personas a la vez, pero que a partir de una cierta cantidad de consumidores eso hace que el disfrute de ese bien disminuya. Esto pasa, por ejemplo, en educación. Que yo esté en clase con mi profesor aprendiendo economía no impida que yo pueda tener varios compañeros al lado que al mismo tiempo estén disfrutando de la clase y aprendiendo economía. Sin embargo, si en un aula empezamos a meter muchas personas, hay muchos alumnos, eso le dificulta ya al profesor centrarse en cada uno de ellos y por lo tanto la calidad de la educación puede disminuir. Igualmente pasa con los autobuses públicos, que yo me monte en un autobús no va a impedir que otras personas también puedan hacerlo, pero si de repente hay mucha gente en el autobús, eso hace que yo pueda ir mucho más incómodo y disfrute menos el servicio o incluso que si va muy lleno yo ni siquiera me pueda montar. Y aquí a veces los alumnos se confunden con aquellos bienes que podemos compartir, como por ejemplo un coche en el que pueden ir varias personas. Un coche sigue siendo un bien rival porque si yo soy el dueño del coche, está claro que puedo montar a más personas, pero al final soy yo el que decide quién se monta en el coche y quién no se monta. Y luego tenemos la segunda de las características, y es que los bienes pueden ser, por un lado, excluibles o no excluibles. Son bienes excluibles aquellos que podemos impedir que una persona los consuma siempre que no pague por él. Bueno, esto pasa con la mayoría de bienes. La mayoría de bienes son excluibles. Está claro que si yo voy a un restaurante y pido una Coca-Cola o un plato de comida, si no pago por ello, está claro que el del restaurante no me lo va a dar, no me va a permitir que lo consuma. Pero luego hay otros bienes que pueden ser no excluibles, que son aquellos que no podemos impedir que aquellas personas que no han pagado dinero puedan seguir disfrutando de ellos. Un ejemplo es la luz de una farola. Imagínate que un grupo de vecinos quiere poner varias farolas dentro de su vecindario y que hay 2 o 3 vecinos que se niegan y no quieren pagar por ello. Pues si definitivamente se ponen estas farolas, no hay manera de impedir que los vecinos que no han pagado puedan seguir disfrutando de la luz de estas farolas. Y una vez que ya ha quedado claro, ya podemos ver que hay 4 tipos de bienes según las características de rivalidad y de excluibilidad que cumplan o no cumplan. El primer tipo de bienes son los bienes privados, que cumplen la característica de que son rivales y son excluibles. La mayoría de bienes que conocemos son privados, como puede ser, por ejemplo, pues la comida o la ropa. Una camiseta, por ejemplo, es un bien rival porque si yo me la pongo, eso impide que otra persona se la pueda poner, y es un bien excluible porque obviamente si yo no pago por él, pues no me la voy a poder llevar a casa. Luego tenemos los bienes artificialmente escasos, que son aquellos que al mismo tiempo son no rivales, pero sí son excluibles, como por ejemplo las autopistas de peaje o la televisión de pago. Una autopista de peaje es excluible porque si yo no pago, obviamente no puedo ir por la autopista, pero es no rival porque el hecho de que yo vaya por la carretera no impide que otros coches también puedan ir. Luego tenemos los recursos comunes, que son bienes que son no excluibles, pero que son bienes rivales, como por ejemplo el agua de los ríos, los pastos de ganado o los animales salvajes. Por ejemplo, el agua del río es no excluible porque no es propiedad de nadie y por tanto no podemos hacer
que nadie pague por ella, pero sí es rival, porque si la gente hace un mal uso y, por ejemplo, la contamina o la ensucia, eso va a dificultar a los demás y va a hacer que no puedan disfrutar del agua del río de la misma manera que antes. Y por último tenemos los bienes públicos, que al mismo tiempo son no rivales y no excluibles, como por ejemplo los puentes, el alumbrado público o los bomberos. Son no excluibles porque, aunque yo no pague por ellos, seguiré pudiendo cruzar un puente, disfrutar de la luz de las farolas y los bomberos seguirán apagando incendios. Y son no rivales porque el hecho de que yo los consuma, yo los disfrute, no dificulta que también lo hagan los demás, que podrán seguir cruzando el mismo puente, disfrutando la misma luz de las farolas y, por supuesto, del servicio de los bomberos. Por lo tanto, ya podemos dar una definición de lo que sería un bien público. Un bien público es aquel que pueden consumir varias personas a la vez sin disminuir su disfrute y en el que no se puede impedir que lo consuma aquella persona que no ha pagado por él. Y aquí precisamente viene el problema. Si las empresas no pueden cobrar por ese bien, no van a poder ganar beneficios y por lo tanto no le va a interesar producirlo porque no es rentable. Pero ojo, aquí el problema no está en las empresas. Una empresa estaría encantada en llegar a un vecindario y preguntar quién está interesado en pagar por tener farolas en la calle. Luego la empresa haría la instalación de todas las farolas y repartiría el coste entre todos los vecinos que querían disfrutar de este servicio. El problema aquí reside en lo que se llama el consumidor parásito o free rider, que son aquellas personas que, como saben que si se ponen farolas en la calle ellos van a disfrutar igualmente de la luz, van a decir que ellos no quieren para así librarse de pagar. Es decir, van a decir, oye, aunque yo quiera, voy a decir que a mí no me interesa para que los demás paguen porque yo voy a disfrutar igualmente. Fruto de eso, habría muy poquitas personas que estarían dispuestas a pagar y al final la instalación sería muy costosa para esas pocas personas y nunca se llevaría a cabo. Y es por eso por lo que estos bienes públicos son precisamente fallos de mercados, porque son bienes que en realidad la sociedad quiere, es decir, en realidad la sociedad quiere que haya parques, carreteras, puentes, alumbrado público, bomberos, etc. Pero la gente dice que en realidad no quiere pagar por ellos porque espera que otros lo hagan y ellos puedan disfrutarlo de manera gratuita y fruto de eso, como casi nadie quiere pagar por ellos, no son rentables de producir. Y eso es lo que lo convierte en un fallo de mercado. Bienes que en realidad la sociedad quiere, pero que no se producen en los mercados y que por lo tanto hace que el Estado tenga que intervenir. Lo primero que hace el Estado es marcarse el objetivo de producir estos bienes públicos que no son rentables para las empresas, pero que la sociedad desea. Y luego también con los recursos comunes intenta evitar que haya una sobreexplotación. Recuerda, esos recursos que si se utilizaban demasiado ya no se podrían disfrutar de la misma manera. Y para conseguir este objetivo, pues directamente el Estado cuenta con una serie de instrumentos. Para los bienes públicos, en primer lugar, puede recurrir a la producción pública, es decir, producir ellos mismos los bienes, como pasa, por ejemplo, con la justicia, que en este caso el Estado contrata a los jueces directamente, pero luego puede recurrir a una empresa privada, es decir, encargarle a una empresa que sea la que produzca ese bien. Lo que ocurre muchas veces con las carreteras o los puentes, que es otra empresa la que lleva a cabo esa producción y luego obviamente el Estado le paga la cantidad que le ha costado producirlo. Y en cuanto a los recursos comunes, hay que tener cuidado con la sobreexplotación. Por ejemplo, en las últimas décadas ha empezado a haber escasez de elefantes, porque como no son propiedad de nadie, la gente los cazaba para luego vender el marfil. Estaba empezando a haber el riesgo de que los elefantes se extinguieran. Bueno, pues para eso un instrumento es la regulación. En este caso se decidió directamente prohibir la caza de elefantes. Y la otra opción es directamente otorgar la propiedad del bien a una empresa privada. ¿Qué es lo que se ha hecho en algunos países de África con los elefantes? Es decir, se les ha dado su custodia y su cuidado a empresas privadas. Porque claro, si los elefantes pasan a ser míos, yo seré la primera persona que no está interesado en que se extingan. Y para acabar, te voy a dejar esta ficha resumen con este fallo de mercado que hemos estudiado hoy, los bienes públicos, cuál es el problema que provoca, qué objetivos se marca el Estado para corregir este fallo de mercado y luego qué instrumentos utiliza para conseguir dicho objetivo.